Unidad 2. Tema 1. Literatura prehispánica o precolombina. Contexto histórico. Los pueblos que varios millones de años atrás llegaron procedentes de Asia y poblaron el continente americano, constituían en el momento de la llegada de los españoles un conjunto de culturas de muy desigual desarrollo cultural. Unas habían llegado a constituir verdaderos imperios como la maya, inca y azteca, mientras que otras alcanzaron un desarrollo muy incipiente como los muiscas y taironas. Los mayas habitaban Guatemala y Yucatán, los aztecas, México y los incas, Perú. Estas tres culturas tuvieron en común los siguientes rasgos: desarrollo de conocimientos científicos, desarrollo en las manifestaciones artísticas, organización social muy avanzada, gran desarrollo en el cultivo de plantas agrícolas, especialmente el maíz, base de la economía, construcción de grandes ciudades, teatro ritual y conocimiento de la poesía, épica y lírica, y de la prosa narrativa. Principales culturas y su literatura. En las literaturas precolombinas la literatura cumplió diversas finalidades no solo estéticas sino también religiosas, históricas, organizativas, proféticas y ceremoniales. De todas las culturas y civilizaciones americanas solamente el pueblo maya tuvo una escritura jeroglífica. Muchos de estos textos se perdieron o fueron destruidos a la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los pocos que llegaron al siglo XX pasaron por el tamiz de la cultura europea como ocurrió con el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. A la llegada de los españoles, las culturas indígenas de América habían elaborado diversos textos en sus lenguas nativas: náhuatl, quechua, aymara y tupí-guaraní. Estas producciones se conservaron mediante la tradición oral, o mediante modos de expresión alternativos a la escritura alfabética, como los pictogramas y los quipus. Para conservarlos durante la conquista, los aztecas enterraron códices y dibujos y se preocuparon por memorizarlos. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los misioneros comprendieron la importancia de conocer los mitos que debía enfrentar la fe cristiana, así que ellos mismos los escribieron en lengua indígena original. Ejemplo: con collares ciño con plumajes de cínic sacando y cimiento con plumas de guacamaya rodeo pinto con los colores del oro, con trepidantes plumas de quetzal enlazo al conjunto de los amigos. Poema de Temilotzin. Manifestaciones literarias. Veamos la siguiente síntesis. Literatura precolombina. Una manifestación de carácter literario. Se originó en las culturas de los pueblos americanos antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la cultura europea. Debido a que el periodo anterior a la llegada de Colón, no existía literatura como tal, la mayoría de los pueblos no tenía escritura. Por ende, aunque algunas culturas decidieron esconder sus conocimientos de los españoles, otras mantuvieron vivas sus costumbres para satisfacer a los españoles y portugueses. Algunas lenguas se perdieron en esos ires y venires, otras no. Surge la literatura oral fuertemente observada por la Inquisición, desapareciendo en favor de la literatura evangelizadora. De tal modo, se efectuaron diferentes estudios para saber qué pasó con la literatura de la Inquisición, determinando sus principales exponentes: aztecas, obras, Codex Borgia, Codex Xochitl, poemas atribuidos a Nezahualcóyotl, mayas, obras, textos prohibidos, Memorial de Soloa, libros de Chilambalán, Popol Vuh, Rabinalachi, teatro, El baile de los gigantes, incas, obras, Ollantay, Uzcapaucar, tragedia del fin de Atahualpa, El Huahuaki, triunfo, Ami Moray, nicaragüense, obras, El Huehuense, fuente, elaborado por Luz Mélida Molanoa. Referencias bibliográficas.